Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y de la Transjordania, y de la parte de Tiro y de Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos celebrando la Eucaristía en este jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. En la liturgia de la Iglesia Católica se nos enseña que a lo largo del año litúrgico hay varios momentos o tiempos litúrgicos. La Iglesia suele llamar tiempos fuertes, de manera litúrgica, a algunos momentos de nuestra vida y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en donde se acentúan algunos temas de la persona de Jesús. Así, por ejemplo, la Iglesia nos regala el tiempo de Adviento y de Navidad. Ese es un tiempo fuerte y es un tiempo que recientemente hemos terminado. El tiempo de Adviento y de Navidad es un tiempo fuerte, podríamos llamarlo así. Pero también hay otros dos tiempos que también son fuertes: Cuaresma y Pascua. Este año, la Cuaresma vamos a comenzarla muy pronto, en febrero. Miércoles de ceniza, si no me equivoco, 22 de febrero, va a ser miércoles de ceniza. Y la Semana Santa va a ser en la primera semana de abril. Es decir, que todo marzo va a ser un tiempo de Cuaresma y de preparación para la Pascua del Señor. Entonces, sí, Adviento y Navidad se centran en dos misterios fundamentales. Uno es el misterio de la encarnación y el otro es el misterio del nacimiento de Jesús. Eso es lo que celebra Adviento y Navidad: encarnación y nacimiento. En cambio, Cuaresma y Pascua se van al otro extremo. Si Adviento y Navidad nos hacen pensar y reflexionar sobre la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, ¿a qué nos lleva el otro extremo llamado Cuaresma y Pascua? A meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Entonces ven cómo en estos 4 tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, estamos celebrando por un lado un extremo, encarnación y nacimiento, y por el otro extremo estamos celebrando pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pregunta,
Y en medio de estos dos extremos, ¿qué es lo que hay? Pregunto, ¿qué hay entre Adviento y Navidad y entre Cuaresma y Pascua? ¿Qué hay? El tiempo ordinario. El tiempo ordinario. Y este tiempo se suele también llamar tiempo durante el año. Porque cuando no meditamos la encarnación o el nacimiento, o cuando no meditamos la pasión y la resurrección de nuestro Señor, entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia entonces, en el tiempo ordinario, lo que hace es recorrer, caminar de una manera ordenada la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí nos encontramos con las enseñanzas de Jesús, con los milagros de Jesús, con acciones concretas de la vida de Jesús. Y por eso la iglesia como madre nos permite que durante 3 años, de alguna manera nosotros conozcamos esa vida de Jesús. Y por eso litúrgicamente la iglesia nos regala 3 ciclos litúrgicos. El ciclo A, que corresponde a un año, el ciclo B, que corresponde a otro año, y el ciclo C, que corresponde a otro año. Pregunto, ¿en qué ciclo litúrgico estamos? En el ciclo A. Estamos iniciando el ciclo. Y durante los domingos, la iglesia en el ciclo A nos propone a un evangelista, para que con ese evangelista nosotros conozcamos la vida de Jesús. En el ciclo A, el evangelista es San Mateo. Es decir, todos estos domingos del tiempo ordinario va a ser San Mateo el que nos va a estar hablando de Jesús, el que nos va a hablar de las palabras, de las acciones, de los milagros. Por eso nos hará bien, queridos hermanos, que durante este año tengamos como lectura espiritual al evangelista San Mateo. Bien nos hará. A veces escogemos libros espirituales un poco complicados quizás en su teología, e indudablemente también hay libros en las Sagradas Escrituras que no son fáciles de entender. Uno no puede comenzar a leer la Escritura iniciando por el libro del Apocalipsis, porque uno se espanta. O no puede comenzar a leer la Biblia, si nunca la ha leído, y comenzar a leer por los profetas, porque hay un lenguaje muy complicado. Digo complicado, no un lenguaje misterioso. Complicado significa que necesitamos tener algunas herramientas para poder entender el texto. De lo contrario, nos podemos ver en el riesgo de una mal interpretación del texto. Pero los evangelios, sobre todo aquellos evangelios que la iglesia llama evangelios sinópticos, una palabra un poquito complicada, pero sinóptico significa que tienen semejanza. ¿Cuáles son esos evangelios que tienen semejanza? Mateo, Marcos y Lucas. Si alguien quisiera conocer la Escritura, si alguien quisiera comenzar a conocer la Escritura, y a uno le preguntan, ¿por qué libro de la Biblia comienzo? Por los evangelios. Bueno, ¿y cuántos son los evangelios? 4. Y si nos dicen, bueno, pero ¿cuál de ellos puedo comenzar? Si le decimos Evangelio de San Juan es un evangelista muy profundo, es muy espiritual. Y para leer a San Juan necesitamos tener algunas herramientas. En cambio, acercarnos a los sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas, son textos más sencillos. Son textos en donde uno comprende mejor la enseñanza. Entonces, estamos en este tiempo ordinario.
que de ninguna manera hemos de entender el tiempo ordinario como un tiempo de mala calidad. Porque cuando uno va a comprar una camisa y le dicen, no compres eso, que eso es una camisa ordinaria. Y puede ser que nosotros entendamos ahora que el tiempo ordinario es un tiempo de mala calidad. No. El tiempo ordinario litúrgicamente no es un tiempo de mala calidad. Es un tiempo también especial para meditar acerca de las palabras y de las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, queridos hermanos, la Iglesia durante estas primeras semanas del tiempo ordinario nos proponen como primera lectura una carta llamada la Carta a los Hebreos. No se sabe quién escribió esta carta. Hay otras cartas que sí conocemos su origen y quién fue el autor. Si decimos, por ejemplo, ¿quién escribió las 2 cartas a los Corintios? San Pablo. ¿Quién escribió la carta, por ejemplo, a Timoteo? San Pablo. ¿Quién escribió la primera carta de Pedro? Pedro. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? No sabemos. No sabemos quién fue el autor, pero sí sabemos quiénes eran los destinatarios. Es decir, ¿a quiénes se les escribió? Se les escribió a judíos que se habían convertido al cristianismo. Hebreos. Por eso dice carta a los hebreos. Es decir, carta a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y parece ser que esta comunidad hebrea era una comunidad integrada fundamentalmente por personas que tenían algo que ver en relación con el templo de Jerusalén. Y por eso aparecen los términos de sacerdocio, de sacrificio. La carta a los Hebreos habla mucho acerca del sacrificio, del sacerdocio y del altar. Hoy la lectura que hemos escuchado llama la atención en que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio frágil y santo. Frágil no significa pecador, porque hay quien piensa que lo frágil es pecador. No, lo frágil es que este sacerdote, Jesús, que es el único sacerdote por excelencia, ha experimentado toda la debilidad humana menos el pecado. Ha llorado, ha sentido el dolor, ha sentido la soledad, y por eso es el sacerdote frágil, no porque haya cometido pecado, sino porque experimentó todas las fragilidades humanas que nosotros también las experimentamos. Y por eso se dice en la carta a los Hebreos, este sacerdote nuestro, que es Jesucristo, es el que mejor nos entiende, es el que mejor nos comprende, porque Él ha pasado por ahí, ha pasado por la tristeza, por la soledad, por el sufrimiento, por la incomprensión. Es decir, ha pasado por la fragilidad humana. Y a este sacerdote es al que tenemos que recurrir. No al sacerdote de la antigua alianza fundada por Moisés, sino al sacerdote de la nueva alianza que es Cristo Jesús. Y dámosle pues, queridos hermanos, al Señor que escuchando su palabra, Él nos ayude a entender esta palabra para que ella se pueda hacer vida en nuestra vida y que de alguna manera esta palabra vaya iluminando nuestras palabras y nuestros actos. Que así sea.